Pasemos ahora a la parte del intervalo de monitoreo. La muestra, si no se hace bien, es causa de error. Bastante muestras me han llegado y he tenido que devolverla porque no se han tomado adecuadamente, ¿no? Me dan resultados de críticos y obviamente inmediatamente mando a tomar la muestra nuevamente porque presumo de que hay un problema de contaminación cuando se tomó el aceite, se tomó en un envase no limpio, ¿verdad? No se tomó precaución, se contaminó, se dejó abierto y le cayó agua, sobre todo máquinas que están cerca del mar, ¿no? Entonces, la gente hay que entrenarla para tomar la muestra adecuadamente. El intervalo de monitoreo. ¿Con qué frecuencia debe intervenirse el monitoreo? Bueno, ya anteriormente le hablé de algunas frecuencias de monitoreo. Y realmente la frecuencia de monitoreo va a depender de muchos factores. Depende del tipo de falla que se esté generando. Depende de la tasa de progresión de esa falla. Por lo tanto, la velocidad con la cual va cambiando el parámetro que estoy monitoreando. Estoy viendo viscosidad, si la contaminación está asociada a la viscosidad, si estoy variando la concentración de hierro, si está asociado al desgaste de hierro, si es plomo asociado al desgaste de cojinete, ¿verdad? Si oxidación, si estamos asociado a la falla de degradación del aceite. TBN, si está asociado a la degradación del aditivo de protección contra la corrosión. TAN, si estamos hablando de la contaminación o formación de ácido. Entonces depende del tipo de falla. El intervalo de monitoreo también se ve influenciado por factores como tipo y aplicación de la máquina. La misma máquina operando en un ferry, en el mar, que la misma máquina operando para generar para generar electricidad protegida contra la intemperie. Es distinto. El intervalo de frecuencia de monitoreo puede ser distinto. Las condiciones de funcionamiento. Si trabaja continuo, trabaja discontinuo, ¿no? Trabaja en un ciclo de trabajo diario de 3 horas, 4 horas, 12 horas, trabaja las 24 horas, el ambiente donde está trabajando, los riesgos de la máquina que implica para la producción, los costos asociados a cada falla de la máquina, todo eso va a influir en el monitoreo. Por supuesto que mientras más crítico es de los factores que hablamos, el intervalo de monitoreo será más corto. Y en la medida que cuando nosotros diagnosticamos la falla funcional, entonces en ese momento tenemos también que reducir. Y eso lo voy a explicar en esta curva que ya expresa lo que se conoce la curva PF. La curva PF es el comportamiento de un parámetro cuando se mueve desde la condición normal hasta la condición de falla. La condición normal del parámetro, el parámetro aquí, el eje vertical, es el parámetro que estoy monitoreando. Vamos a suponer que sea vamos a poner como parámetro la viscosidad, ¿no? Que va a ir disminuyendo por dilución. Entonces la viscosidad tiene que mantenerse dentro del rango verde, que es el rango normal, pero hay momentos en que la viscosidad empieza a disminuir. Va a llegar un momento en que la viscosidad va a llegar al punto P, a esta línea que vemos aquí, que es el valor de alerta. Cuando la viscosidad llega a este valor, ya consideramos de que entra en una condición de falla potencial. No quiere decir que la máquina la vamos a parar, pero ya nos llama la atención. Se prende la luz amarilla. Cuando yo indico que hay una luz amarilla, entonces entre este valor y si sigue disminuyendo la viscosidad hasta llegar a el valor del punto P, ¿no? Ese punto P es el valor de falla ya funcional. Si llega a la falla funcional, ya la máquina hay que pararla, ya la máquina estamos en una condición crítica. Entonces, yo tengo que monitorear, obviamente, en condiciones de fallas normales. Yo vengo de tiempos atrás, no precisamente aquí, y yo monitoreé, por ejemplo, aquí hay una línea punteada, yo monitoreé en este punto, todo estaba bien, si vemos estaba todavía en verde. Luego mi próximo monitoreo va a ser en el punto A. Pero si este es el comportamiento de la dilución de la viscosidad, cuando yo mide en A, ya la dilución ha pasado por el punto B, ya entro en la zona amarilla. Ya estoy ya en la condición de falla. Lo importante aquí es que mi nueva medición de A esté entre P y F, lo más cerca posible de P. Y no es que A esté fuera de P, porque si A está fuera de P, quiere decir que cuando yo vaya a monitorear nuevamente es que ya la máquina falla.
ya la condición de falla por viscosidad se ha presentado. Entonces, hay que tratar de identificar este intervalo de medición en función de las características. Hay parámetros que comienzan a degradarse desde un momento, por ejemplo, el desgaste. Desde que la máquina empieza a operar, el desgaste va aumentando, y yo voy monitoreando mi comportamiento de desgaste y puedo saber la frecuencia de monitoreo, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de que aparezca una falla momentánea, una falla que tenga una aparición brusca y un incremento o disminución del parámetro brusco, y entonces cuando yo vaya a monitorear nuevamente ya no entre en esa condición. Por eso es que hay que seguir las recomendaciones, la experiencia de las frecuencias. No hay un valor, un criterio fijo, no hay una receta fija, ¿no? Entonces, las máquinas, por ejemplo, en caso de motores, cada 250 horas operativas es un buen tiempo, ¿no? Y si a 250 horas no observamos nada, entonces, bueno, podemos alargarlo. Siempre hay que tratar de monitorear un parámetro que se monitoree a menor frecuencia y que me dé indicativo de cualquier condición de falla, de la mayor cantidad posible, aunque no me permita diagnosticar, pero me indique de que hay un problema. Entonces ya yo empiezo a activar las otras técnicas de monitoreo. Entonces esa es la idea. La idea es que el intervalo de medición esté dentro del rango, o sea, desde la última medición me dé dentro del rango de la curva P. Entendiendo de que una cosa es, la curva no es una curva que va a tener un comportamiento fijo, ¿no? O perfectamente ajustado a la curva de ajuste, sino que va a moverse dentro de cierto rango de acuerdo a los diferentes factores que pueden ocurrir. Operación, contaminación. Entonces hay un rango, ¿verdad?, para llegar a la condición de la propiedad, ¿no?, de la propiedad mínima. Va a haber un rango. Puedo llegar antes o puedo llegar después. O sea, va a haber un tiempo antes y un tiempo después. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y entonces, en función de los datos estadísticos que se pueden manejar, en función de la experiencia, uno puede ya decidir y establecer cuándo es la frecuencia de monitoreo. Yo nuevamente recomiendo a las empresas que hagan un monitoreo de vibración a una cierta frecuencia, un monitoreo de lubricación, de lubricante a una determinada frecuencia. Tan pronto yo detecto que hay un problema, por ejemplo, en la condición de alerta de lubricante, inmediatamente reduzco la frecuencia. Entonces digo, bueno, hay que monitorear cada 50 horas, 100 horas, 200 horas, ¿no? Depende de cómo yo veo la tendencia. Para poder monitorear y tomar precauciones mientras se toma decisión. Por ejemplo, si es degradación, bueno, hasta tratar de aprovechar al máximo el aceite antes de cambiarlo. Pero si es desgaste, entonces ya lo que voy es a verificar, necesito otra prueba para verificar realmente el diagnóstico, si es un cojinete para tomar decisiones, si paro o planifique una actividad de mantenimiento dentro de un cierto tiempo antes que entre en una condición de falla. Entonces hay que monitorear el desgaste y empezar a monitorear, por ejemplo, con ferrografía, los niveles de desgaste por fatiga, para saber si ya voy a estar en condición de una falla catastrófica. Bueno, en conclusión, el parámetro, hay que usar las recomendaciones de los expertos, ¿no?, y ajustarlas ustedes a su experiencia. Y tener claro de que esas curvas que ustedes de tendencia no son permanentes, sino que tienen un rango de variabilidad que hay que tener pendiente. Yo le voy a dar unos criterios. Aquí tienen unas frecuencias genéricas recomendadas de muestreo, tomada por supuesto de la recopilación bibliográfica que tomé por ahí, en base a horas y a kilómetros para motores, diésel, motores de gasolina, caja de velocidad, caja de engranajes, sistemas hidráulicos, turbina de gas, turbina de vapor, compresores de aire o gas, compresores de refrigeración, motores a gas y engranajes y rodamientos. Esos son referencias cuando no se tiene información, ¿no? Y en base a eso ustedes pueden ajustar.